Un cordial saludo para todos ustedes, amables televidentes de su canal Eclesia. Bienvenidos entonces a este espacio que hemos iniciado en este mes de mayo, el Árbol de María, dejándonos guiar por las orientaciones del cardenal Gianfranco Ravasi. Y tenemos entonces este cuarto encuentro que es titulado Si hay rocío solamente sobre el vellón. Y un personaje bíblico que aparecerá es Gedeón, que hace parte también del libro de los jueces. Dice el libro de los jueces en el capítulo 6, versículo 36 al 38. Gedeón dijo a Dios: si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, una copa llena de agua. Después de haber reflexionado en torno a la figura de Débora, como habíamos mirado el día anterior, en esa galería del retrato de los jueces, pues se nos presenta también tener presente que los jueces son líderes carismáticos, no eran personas que aplicaban justicia en el sentido como nosotros los entendemos hoy, sino que por eso nos deteníamos un poquitico en ese papel de Débora como profetisa y como madre de esta porción del pueblo. Entonces estos eran líderes caudillos que dirigieron a Israel después de la entrada a la tierra prometida y antes de que llegara la era de la monarquía, es decir, que surgieran Saúl, David, Salomón y los reyes. Entonces aparece la figura de Gedeón, cuyo nombre en hebreo evoca por resonancia un término que indica abatir, demoler. Y entonces la narración va a hablarnos cómo Gedeón destruye el altar de un dios extranjero, de un dios cananeo de la fertilidad, y por eso pues va a hacer referencia a aquellos que se habían dejado tentar por los cultos locales de cuño rural ligados precisamente a los ritos de la fertilidad. Entonces el segundo nombre de Gedeón será entonces un nombre que hará referencia a aquel que destruyó el altar, Jerubbaal, para mostrarnos entonces que es precisamente un personaje que se va a escoger, a elegir el Señor para una misión específica. Entonces, como se puede ver, la figura de Gedeón está esbozada con unos trazos de todo tipo religioso, sobre todo, y podría decirse que es la contrafigura masculina de Débora. Débora fue importante en el papel del pueblo de Israel dentro de los jueces para ayudar en un momento específico. El Señor elige la persona indicada en el momento indicado, y Gedeón, por su parte, pues va a hacer lo mismo. Gedeón se convierte en el salvador de Israel frente a las miras hegemónicas de los madianitas, una tribu meridional hostil a pesar de ser miembro del clan más pobre de Manasés. Entonces Gedeón va a tener una importancia grande, destacable en la historia precisamente del libro de los jueces. Y a pesar de ser el último entre los miembros de la tribu de Manasés, Gedeón será un libertador y su victoria será recordada por Isaías, el profeta, en una página gloriosa dedicada al Emmanuel, un personaje que celebramos también nosotros en el futuro. Isaías 9:3 dirá: porque el yugo que les pasaba y la pica que su hombro, la vara de su tirano has roto como el día de Madián. Entonces también en la estrategia bélica que conducirá a Israel a la victoria de Gedeón, había querido reproducir esa imagen de pequeño y de último que tanto se repite en la Sagrada Escritura. Lo hemos mencionado, lo volveremos a mencionar. El Señor elige lo pequeño para hacerlo grande, lo que no cuenta para que cuenta, para conducirnos precisamente a esa obra de la salvación, porque ese es precisamente su propósito. Y aparece Gedeón con una historia muy particular, porque con 300 personas se enfrentará a un ejército mucho más superior. El Señor le da una indicación de cómo elegir esos 300 hombres seleccionados mediante un curioso procedimiento. Nos cuenta el libro de los jueces, capítulo 7, versículo 6, que el Señor le dijo a Gedeón: a quienes lamieren el agua con la lengua como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro. Y bajo la presión de la sed, los que se precipitaron a calmar esa sed como bestias fueron muchos, y solo serán aptos para la empresa aquellos pocos que conservan el control de sí mismos, es decir, su dignidad y su estilo. Esa imagen
de aquellos que se arrodillaron, implica entonces el reconocimiento de que el guerrero verdadero allí es Dios, mas no son ellos los que van a tener la fuerza. Entonces con Gedeón marcharon un pequeño grupo de 300 personas para establecer una batalla muy superior frente a sus fuerzas hacia la aventura de ese asalto a los madianitas, que es narrada precisamente en el capítulo 7. Gedeón entonces se nos ofrece esta historia en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 8, en la que se nos invita de manera muy especial para que lo podamos leer. El libro de los Jueces es corto y así podremos comprender entonces a qué hace referencia lo que estamos diciendo de la Santísima Virgen María y su relación con Gedeón como juez. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad.
María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. La relación entonces que nosotros encontramos de este simbolismo mariano de Gedeón, que no puede ser ciertamente el de su debilidad sostenida por el Señor, porque él sigue siendo una figura masculina. Entonces ahora lo que queremos mirar es en qué consistió la prueba del vellón. Estamos hablando de una tierra desértica, temporada caliente, y vamos a descubrir cómo lo que se hace referencia es un signo que pide Gedeón. Ya otros habían pedido signos. Moisés había obtenido 2 signos, por ejemplo, el del bastón que se transformó en serpiente, la mano que se infectó de lepra y quedó sana, curada, frente a la presencia del Señor. Gedeón entonces escogió un único signo, con una doble prueba. El signo consistía en colocar en la era un vellón de oveja. Un vellón es un montón de lana, de la lana que motilan a la oveja, y ese vellón, si al alba parecía impregnado de rocío solamente ese vellón y lo demás seco, pues entonces ese era el primer signo. Sabré que tú salvarás a Israel por mi mano. Y así sucedió. Pero Gedeón seguía con sus dudas y por eso buscó otra prueba. Y le dice, no te irrites contra mí si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón. Que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. De hecho, hay una advocación, Nuestra Señora de las Nieves, que en Roma es venerada porque cae nieve en el verano solamente en un lugar, y va a hacer referencia a esto. Entonces la figura del vellón es muy interesante porque lo que está diciendo es que permanecería húmedo solo ese montón de lana, ese vellón, y es allí donde se va a convertir entonces en una imagen mariana. La aplicación mariana se relaciona solo con esa primera prueba, la del vellón impregnado de rocío, pero antes de describir esos detalles, pues se quiere mirar cómo en la simbología mariana el vellón se convierte en una imagen del vientre de la Santísima Virgen María, que se lleva a cabo con sencillez sin ningún reparo. El cristianismo entonces asumió esa visión bíblica como de la sexualidad como una cosa muy buena, elegida por el mismo Dios, y si en el vientre de cada madre se realiza un milagro, cuánto más grande es el misterio que se está realizando en el vientre de la Santísima Virgen María. Y la segunda observación que se quiere hacer, primero el vellón, segundo el rocío, en un panorama caliente, asolado como el de Palestina, el rocío nocturno pues es muy abundante y es un emblema de la bendición. Es don divino del divino precioso de Dios, es un símbolo del amor divino, es signo de la fraternidad entre los hombres, es principio de la resurrección. Por eso va a hablar la palabra de Dios en el libro de Isaías: revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque el rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Entonces es fácil, por tanto, establecer ese paralelo que hay entre el vellón y el rocío por una parte, y el seno de María fecundado por el Espíritu Santo y convertido en principio de vida divina, la otra. Entonces hay también otra consideración interesante, y es que la devoción mariana tomó una constelación de símbolos del Antiguo Testamento y los hizo fermentar, transfigurar, brillar con otras luces. El vellón de la prueba de Gedeón no es sino un ejemplo de esto, como el de la zarza ardiente que ya hemos considerado. Así se vuelve entonces un símbolo mariano también la vara florecida de Aarón. San Efrén el sirio canta: como la vara de Aarón que germina tu flor, María es tu hijo, nuestro Dios y Creador. El pórtico cerrado del templo de Ezequiel, ese pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá a nadie y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Dios, el Dios de Israel.
es para el antiguo cántico mariano, tú eres una puerta cerrada abierta solo a la palabra de Dios. Entonces aparecen una serie de imágenes bíblicas que ya hemos ido mencionando y que se mencionaba esta semana en la homilía de San Proclo de Constantinopla, cuando habla precisamente de María como la Teotocos, la Madre de Dios. Ella aquí dice cómo prosigue: zarza viviente que no fue quemada por el fuego del parto divino, verdadera nube ligera que dio a luz aquel que con su cuerpo está más alto que los querubines, vellón impregnado de rocío celeste. Y se sigue mencionando una serie de descripciones donde se habla de María. Tú, sierva y madre, mira la cristiandad en apuros. Tú, vara de Aarón florecido, aurora de la mañana naciente, puerta de Ezequiel que ninguno pudo jamás abrir, a través de la cual pasaba la gloria del Rey. Una zarza que arde pero que al final permanece sin quemaduras, verdeante intacta en todo su esplendor, preservada del ardor. Esa era la sierva, la toda pura, la Virgen Inmaculada. Tú eres semejante al vellón de Gedeón, bañado por Dios en su celestial rocío. Y siguen dándose diferentes nombres, se siguen tomando de diferentes imágenes para hablar de esta imagen, de esta expresión, de este icono bíblico que hace referencia a la Santísima Virgen María. Entonces el vellón de Gedeón está siempre presente y para la tradición cristiana pues va a ser de mucha importancia. Entonces hay una serie de poesías, de rimas, de versos en su simbolismo mariano guiados por la tradición cristiana que nos muestran cómo Gedeón es revestido de esa coraza del guerrero y arrodillado ante una blanca piel de cordero. La oración la hace comprender de inmediato cuál es el misterio que se exalta, la posición de él de estar de rodillas, y también se expresan en la liturgia siro-maronita cuando se habla de Nuestra Señora de las Semillas, y dice: oh Cristo, Dios verbo del Padre, tú descendiste como la lluvia sobre el campo de la Virgen y como grano de trigo perfecto. Tú apareciste donde ningún sembrador jamás había sembrado y te hiciste alimento para el mundo. Nosotros proclamamos tu grandeza, Virgen Madre de Dios, vellón que absorbes el rocío celestial, campo de trigo bendito para satisfacer el hambre de la creación. El vellón entonces es el seno de María, en el cual penetra el rocío divino del Espíritu Santo que engendra a Cristo, y allí se conjugan virginidad y maternidad divina. Se entretejen en la única imagen del vellón impregnado de rocío. Son dos cualidades fundamentales de María, sobre las cuales se teje constantemente la alabanza de la Iglesia. Toda la grandeza de María se encuentra en esa irrupción de lo divino, en lo humano que está abierto y disponible para lo divino. Entonces la gracia no irrumpe en el seno de María solo cuando está encinta de Jesús, sino que abarca su origen mismo. San Agustín hablaba, por ejemplo, decía en la naturaleza y la gracia, decía: todos pecaron excepto la Santísima Virgen María, porque respecto a ella, por el honor del Señor, deseo que cuando de pecado se trata ni siquiera surja la pregunta. Entonces en María se extiende un horizonte de luz y de gracia, en virtud del cual ella se convierte en signo de un mundo renovado, sobre el cual desciende el rocío vivificante de Dios. Y Gedeón, aunque la carta a los hebreos habla de Gedeón como un emblema de la fe, en la piedad popular Gedeón se convierte también como un cantor de María, un cantor inconsciente, pero que ha llegado a ser muy querido en el arte, hasta el punto que lo pintan diferentes obras. Y por eso nosotros también saludamos a Gedeón y a María con un canto llamado un cairetismos, que significa un ave, un saludo a María. El autor es un obispo del año 446, Teodoto, obispo de Ancira, en el que él, combatiendo las herejías, escribió unas hermosas palabras en las que saluda a la Virgen María. Ave gozo deseable, ave exultación de las iglesias, ave nombre que inspira dulzura, ave rostro que irradia divinidad y gracia, ave vellón salvífico y espiritual, ave madre del insuperable esplendor envuelta en luz, ave madre sin mancha de la santidad, ave fuente limpidísima del agua vivificante, ave nueva madre, asiento de la nueva generación, ave inefable madre de un misterio inabarcable, ave criatura que en ti has contenido a tu Creador,
ave pequeña morada, que en ti contuviste al incontenible.